¿no? En total ahorita son 84 alumnos inscritos. En el grupo WhatsApp son más, ¿no? No sé si habrá infiltrados o alguno tendrá doble agregado, doble unión por tener dos celulares. No sé con qué motivo, no voy a juzgar ni perseguir o hacer seguimiento de aquello. No tiene mucho sentido. Los exámenes, como saben, van a ser presenciales, entonces se evitan toda posible situación de irregularidad virtual. Nuestras clases continúan virtuales, lo ratificamos hasta que sea cambiada la situación, lo informaremos. Recuerden que hemos anticipado que los jueves, cuando ya empecemos laboratorio, va a ser presencial. Hoy no, y lo ratificamos, ¿no? En el grupo, ¿no? Hoy no, porque no han hecho laboratorio. Entonces no hay interferencia, no hay impedimento para poder pasar nuestra clase virtual, y es lo que estamos haciendo. Segundo, la próxima semana ya iniciamos laboratorios. En sus respectivos horarios, por supuesto, todo presencial, ¿no? A las 8:30 entra el A1, a las 10 el A2 y a las 11:30 el A3 respectivamente. En el bloque de laboratorios en nuestra ciudad universitaria, pabellón 272, laboratorio 5. Y ratificamos de que no vamos a empezar todavía la primera práctica. Voy a dar enseguida algunas recomendaciones generales sobre como de aquí ya no nos volvemos a encontrar hasta el laboratorio. Voy a dar recomendaciones generales importantes. Tómenlas en cuenta y difúndanlas a los estudiantes que o no asisten a nuestra clase, o si asisten, entran a cualquier hora. Y después están saturando el chat, preguntando, ¿y qué novedades hay o qué va a pasar? Entonces, por favor, siempre su atención en nuestro horario, ¿no? Entonces, al laboratorio deben llevar ustedes su guía, que espero ya la tengan adquirida, ¿no? Si bien no vamos a hacer, reitero, la primera práctica iniciando el programa, pero debemos prepararnos adecuadamente. Ya les había adelantado que vamos a, digamos, ambientarnos con el laboratorio, su estructura. Vamos a organizar subgrupos. No van a trabajar ustedes en bloque los 26, 28 integrantes, no. Van a trabajar subdivididos en subgrupos, ¿no? De aproximadamente 7 integrantes cada subgrupo, bajo la dirección de alguien que coordine. Yo le llamo coordinador o coordinadora de su grupo, que lo eligen ustedes, o la persona de entre los integrantes se promueve con esa función, ¿no? De coordinar el trabajo. ¿Qué debe hacer la persona que coordina? Cuando ya empecemos con la práctica 1, de aquí, Dios mediante, de aquí a 2 semanas más, ingresan primero. Por supuesto, no ingresan solos. Si el laboratorio está abierto, no ingresen si no se les autoriza por el profesor o por el ayudante. Tenemos ayudante ya designado, ¿no? Ha sido agregado al grupo justamente hoy día, ¿no? En el grupo WhatsApp. Es el universitario Roy Rojas. Él va a estar ahí presente en nuestros respectivos horarios, y ya sea mi persona o el ayudante les hacen ingresar, pero ingresan primero los coordinadores de cada subgrupo. Son 4 en total, van a ser 4 subgrupos, reitero, ¿no? Ingresan primero, ¿a qué? A recepcionar los materiales en el lugar donde han de trabajar, porque no van a trabajar en cualquier parte y ustedes no lo van a decidir. Se los asignamos, lo vamos a hacer el próximo jueves justamente, por eso esta sesión preparatoria, donde van a ser organizados los subgrupos y se les va a dar un lugar de trabajo que va a ser fijo durante todo el semestre. Ahí van a tener sus materiales y lo va a recepcionar y verificar el coordinador de su grupo, el que ustedes designen o él se designe, si todos están de acuerdo, ¿no? Una vez verificados los materiales, ingresan los demás, previo control de la asistencia. Yo verifico la asistencia usualmente al inicio. Y tengo un registro personal. Personas que están presentes.
tiene registro de asistencia como presente. Si alguien quiere decir algo, dígalo. Ya, seguimos. Yo verifico eso. Nadie ingresa sin verificar su asistencia. Si llegaran atrasados, por favor, en la puerta quédense, pidan autorización para ingresar. Seguramente se les dará la autorización, pero ya se les pone como retraso. Tienen toda opción de ingresar mientras no sea después de una hora, claro, ¿no? Generalmente se admite unos 10 a 15 minutos de tolerancia para quien pudiera llegar atrasado. Después de ese tiempo ya es falta, por más que ingrese, ya es falta. Se hace notar a efectos de seguimiento. Dos retrasos a prácticas se contabilizan como una falta, o sea, no se retrasen mucho también porque pueden ir acumulando faltas, ¿no? Entonces, y eso significa que pueden tener un máximo de 3 faltas durante el semestre o su equivalente en retrasos, por supuesto. Con más de 3 faltas ya pierden el laboratorio, ¿ya? Y ustedes dirán, bueno, es mucho perder, ¿no? O sea, no se falten y no se retrasen, estén a su horario. Hay flexibilidad, no es que cabal a las 8:30 entran y el que llegue después a las 8:30 ya no. Somos flexibles, en 10, 15 minutos de tolerancia es aceptable por cualquier eventualidad que se les presente. Entonces, el administrador o coordinador de su grupo espera que ingresen los demás, yo lo voy a autorizar y una vez adentro a realizar la práctica cuando corresponda. Estoy adelantando, ¿no? La estrategia, la metodología que vamos a hacer, a desarrollar la práctica. No esperen que yo les explique la práctica, está explicada en la guía, para eso es la guía, para eso la están adquiriendo. En base a la guía que deben haberla leído previamente, cuidado que estén ingresando y preguntar, ¿qué vamos a hacer ahora? Infórmense antes. Y yo soy muy exigente en eso. Ya lo mencionaba. ¿Por qué? Porque en el laboratorio hay situaciones de potencial riesgo para quien procede mal. Quien no está bien preparado puede romper cosas, malograr material, malograrse a sí mismo, maltratar o malograr, dañar a otros compañeros. No es como en el aula, ¿no? Peor en el aula virtual. Si quieren, ustedes se duermen. No afecta a nadie, no perjudican a terceros. En el laboratorio sí. Hay riesgo para otros. Así es que no vamos a estar arriesgándonos por una persona irresponsable, pues otras personas. Entonces yo soy exigente en cuanto a la disciplina, el orden, la seguridad es lo primero, la seguridad. Es fundamental, ustedes van a trabajar en un laboratorio, si no obedecen normas de seguridad, pueden desgraciarse y desgraciar todo el laboratorio y quienes estén ahí. Entonces hay que ser autoexigentes, no pretendan, no esperen que sea yo quien les exige jalándole de la oreja para que trabajen bien, no lo voy a hacer. Pero voy a supervisar, vigilar que hagan bien las cosas. Si hay dudas, pregunten, posiblemente haya dudas, estamos para apoyarles. No van a estar, sin embargo, después preguntando por qué se rompió, se malogró. Después ya no tiene sentido, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer la autopsia del cadáver? Ante la duda, la pregunta, antes de cometer un error o desarrollar un mal procedimiento, en fin, pregunten. Pero no pregunten lo que hay que hacer. Está indicado en la guía. Seguramente los que ya la tienen se habrán fijado, muy detallistas la guía, tal vez exageradamente, como para principiantes. Entonces, aprovechen esa ventaja. Lean antes la guía. Y para que ustedes hagan una buena práctica con eficiencia, alcanzando los resultados pretendidos o buscados y con rapidez, ¿no? Porque el tiempo pasa. No hay comper, como decíamos en colegio. No hay recreo durante el laboratorio. Termina una operación, hay que continuar con lo que toca. No esperen que uno les diga, vaya, haga lo que toca. Hay que ser diligentes. Si se hacen bien, las cosas se hacen rápido. La gente es lerda cuando hace mal las cosas. Ya van a notar eso, ¿no? Ya van a notar. Entonces hay que ser diligentes sin atropellarse. No es que nos retrasamos y lo hacemos como sea, a lo apurado y pueden promover algún accidente o un experimento malogrado. No es difícil, va a ser la disciplina que ustedes deben autoexigirse toda su vida como profesionales del laboratorio. La mayoría va a ser laboratorio clínico y eso no es teórico, es experimental, van a trabajar en un laboratorio, entonces háganlo bien. No se les va a exigir más de lo que ustedes puedan dar.
No se les va a exigir milagros o cosas imposibles. Todo es posible si se hace bien, correctamente. Bien, desarrollan la práctica, van tomando registros. Recuerden que la guía les sirve además de bitácora o diario de laboratorio, bien tomando nota de sus observaciones, resultados, lo que sea pertinente. Siempre bajo normas, han visto, lean la presentación en primer lugar. Vamos a hacer un repaso de ello muy rápidamente, justamente el próximo jueves, donde hay ciertas normas de comportamiento que debe regir el desempeño de ustedes en laboratorio. Seguridad, limpieza, orden, prolijidad. Habrán visto, estoy recalcando lo que dice ahí la guía en la presentación. Eso hay que procurar mantener. Y así no solamente van a cumplir sin que uno les llame la atención, sino ante todo van a aprender lo máximo posible, van a ganar una valiosa experiencia que tal vez no tengan otra oportunidad de repetirla. Bueno, en otras materias serán otros temas, otras cosas que han de hacer. No desperdicien esa oportunidad que Dios les está dando de poder hacer ya laboratorio este semestre. Bien, entonces están avisados, el próximo jueves va a ser una sesión introductoria al laboratorio, donde se les va a mostrar cómo es la distribución. Tal vez ustedes ni los conozcan, o si los conocen, no han trabajado en ellos la mayoría de ustedes. Todo lo que es medidas de seguridad, todo ello para que hagan adecuado aprovechamiento de esas medidas de seguridad, ¿no? Tanto seguridad, bioseguridad, que están vigentes en todo lado, como las medidas de seguridad física y química. Física en términos de los materiales, digamos, para evitar romper, cómo manipular, etcétera. Y química en el sentido también los productos químicos, las sustancias químicas, para evitar contaminaciones, intoxicaciones o daños debido a químicos, ¿no? Por ejemplo, quemaduras, reacciones adversas del organismo si entra en contacto, en fin, todo eso hay que mantener siempre vigente. Y reconocer su espacio que va a ser de trabajo y qué dispone en él en términos de conexiones de agua, gas, lugares de limpieza, de lavado, en fin, todo aquello que es necesario en un laboratorio. Va a ser muy similar al que ustedes van a disponer cuando ejerzan como profesionales. Los espacios son amplios, eviten las aglomeraciones, pero lamentablemente al trabajar en equipo, que es algo que se promueve y tenemos que promoverlo de todos modos, van a tener que estar un poco cerca, pero solo los integrantes de su grupo, los 6 o 7 integrantes, sin estar demasiado apretados. Y siempre bien autoprotegido, el uso de barbijo, ¿no? Un buen barbijo, no cualquier trapo de cocina que no les proteja, ¿no? Esa va a ser la principal medida de seguridad y claro, la limpieza manual, ¿no? Pero en especial el uso de un buen barbijo o mascarilla. Y bien colocado, ¿no? Cuidado con estar poniéndolo como bandolero, así mostrando la nariz y exhalando potenciales gotículas contaminantes por la nariz. Debe cubrir boca y nariz. Lo conocen ustedes todo ello, ¿no? No necesitamos reiterar, pero si vemos infractores, habrá que tomar las acciones que correspondan. Alternativamente o complementariamente pueden usar también el protector facial. Algunos lo hacen, ¿no? Porque eso frena tanto las gotículas que pudieran emitir la persona usuaria como las gotículas que puedan venirle del exterior, ¿no? Tiene cierto efecto protector, menor que el del barbijo, pero funciona también. Es una buena alternativa o complemento. Bien, con todo ello, ya reitero, nos encontramos después de esta clase el siguiente jueves en sus horarios de laboratorio y a las 13 todos los grupos, pues salvo orden en contra. Por lo menos hasta ahora no nos han dicho que todavía no se hace en laboratorios, ¿no? La jefatura de laboratorio se ha comprometido a habilitarnos los laboratorios a partir de lunes. Parece que ya están terminando las reparaciones, mantenimiento. Es un poco lento, no por parte de nuestra administración interna de laboratorio facultativo, sino de la administración central. Los que reparan tienen que venir del departamento de mantenimiento de la universidad y son un poco lentos, tienen que hacer de toda la universidad, ¿no? Y estamos a la cola en la lista de espera, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces parece que el lunes arrancamos. Si no fuera así, se les informará oportunamente, como lo hicimos, ¿no? Esta vez, ¿no? Ahora hubiéramos tenido que estar en laboratorio, ya fueron avisados. Entonces, si empezamos laboratorio, a la 1
nos encontramos en el aula, pabellón 291, es ahí cerca. Tal vez en el aula que esté fijada, si es amplia, no recuerdo el número, creo que es la número 9, está en su boleta de inscripción, fíjense, ahí nos encontramos. No ingresen, por favor no ingresen, yo los voy a hacer ingresar. Por dos motivos. Uno, están cerradas y el profesor recoge la llave de la administración de aulas para abrir. Y aunque estuviera abierta, despegada, no ingresen, por favor. Yo los voy a hacer ingresar conservando. Hay más riesgo ahí en las aulas que en los laboratorios, porque en las aulas son más estudiantes. En los laboratorios están subdivididos, como saben, en 3 subgrupos. No hay tanta aglomeración, pero en las clases de teoría sí. Entonces, mucho respeto al distanciamiento, por favor, ¿ya? No nos pongamos en riesgo, ¿no? Bien. Los viernes va a ser habitualmente en forma presencial. Otra cosa que les voy adelantando. El siguiente viernes, o sea, de aquí a 8 días, no mañana, mañana es feriado, claro, se realiza el referéndum universitario, tal vez sea novedoso para ustedes. Es una elección por donde no hay candidatos, sino opciones a marcar en una casilla. ¿No? Yo voy a pasarles después de clase una imagen de las preguntas del referéndum para los que no lo habían visto, seguramente muchos ya las conocen. Se refiere a 3 aspectos fundamentales, 2 en especial. Los 2 primeros son si los delegados a consejos universitario, facultativo y de carrera pueden ser reelectos. Es decir, si han sido una vez, pudieran ir a una reelección para un segundo periodo. Son las 3 primeras preguntas. Las 3 siguientes van referidas a quién preside los consejos universitario, ICU, facultativo y de carrera. ¿No? Si son las actuales autoridades, el rector, el decano, director de carrera respectivamente, sí. Si es no, pues marcan no. Entonces se decide en las preguntas 4, 5 y 6 quién preside los consejos. Y la última va a referir a un detalle más accesorio, un cuestionamiento que surgió en en el Congreso Universitario hace casi 4 años. Y es que se había propuesto que se modifiquen los requisitos para poder ser director de carrera. Uno de los requisitos que está vigente es ser boliviano de origen, lo cual cerraba la posibilidad a que algún extranjero naturalizado, por supuesto, pudiera ser. No puede ahorita. Entonces se proponía que pueda hacer. Entonces esa es la 7ª pregunta, ¿no? Si va dirigida a si puede ser un extranjero, ¿no? Es decir, o sea, eliminar el requisito de la nacionalidad para quien quiera ser director de carrera. En fin, la decisión está en ustedes. Un sentir mayoritario respecto de las 6 primeras preguntas sobre los 2 aspectos que ya he mencionado. Ustedes tienen toda la libertad de decidir. No se sientan presionados por nadie, mucho menos por su profesor. Pero un sentir mayoritario es que la autoridad presida nomás el consejo, el rector que preside el ICU, el decano, en nuestro caso de la decana, que presida el consejo facultativo, la directora de carrera, la doctora Norma Sandoval, que presida el consejo de carrera, respectivamente. ¿No? Claro, como quien dice, sin voz ni voto, así estaba establecido. El problema cuando se propuso que no lo sea es que el anterior rector, que había caído en mucho descrédito e impopularidad, hablaban de hacerle un revocatorio al licenciado Rosas, se proponía que él no lo presida, pero era por él, no por el cargo, ¿no? En cambio ahora ya no hay esa figura. Yo no sé si habrá aceptación o aprobación para el licenciado Vicente Cuellar, no lo cuestiono, pero considero, una opinión muy mía y de muchos docentes, es que el rector nomás presida el ICU, sin voz ni voto, ¿no? Es la mejor figura. Imagínense que sea un profesor politiquero, es decir, si no es así, tendría que ser alguien que del mismo ICU que no sea la autoridad. Entonces, no es saludable eso, no es bueno. Es una opinión, pero todos tenemos la última palabra a través del voto el viernes 22 de abril. Hay que asistir con las debidas medidas de seguridad, ¿no? Cuidado a votar.
Han de recordar, ustedes participaron, creo que todos, en la elección el año pasado para autoridades. Seguramente van a ser los mismos recintos, ¿no? Los mismos recintos. Ya conocen, ¿no?, entonces nuestro módulo de aulas. Bien, bueno, con todo ello, espero haberles informado lo suficiente. Recomendarles finalmente, antes de iniciar nuestra clase formal, de que hagan, como hemos indicado al presentar el grupo WhatsApp, que hagan el mejor uso académico posible. Si hay alguna información, pertinente a la materia, de preferencia académica, pueden hacerlo, pero no estén dedicándolo, no digo que estén haciendo mal uso, pero recomendar que solamente sea información académica. Y si alguien está desinformado, no esté también haciendo preguntas impertinentes, ¿no? Alguien ahí preguntaba, ¿va a haber clases hoy? Y yo tuve que reenviar un mensaje que ya lo había enviado. Y no fueron alumnos que recién han ingresado, porque siguen ingresando alumnos porque recién se han inscrito. En fin, no los vamos a discriminar, no se trata de eso. Algunos han pedido que les admita, que los agregue al grupo de WhatsApp, los he agregado. Previa verificación que está inscrito, por supuesto. Alumnos que supuestamente van a ingresar, no los admitimos, ¿no? Que está inscrito, sí, y yo lo verifico antes de agregarlo, los he agregado a todos, pueden dar fe, ¿no? Entonces, pero no estén despistándose, ¿no? Lean la información, por eso no manden mensajes distractores, porque entre tanto mensaje a veces no ven el mensaje, un mensaje importante que alguien, en especial mi persona, envíe. Ustedes pueden enviar mensajes, tienen la libertad, pero que no distraigan la atención, procuren por favor, y lean los mensajes antes de estar preguntando. A lo mejor lo que preguntan ya está respondido. ¿Ya? Entonces, procuremos hacer el mejor uso para que no se desorienten ustedes. Vean que a mí no me importa, yo veo los mensajes despistados de uno, yo los borro. Yo los borro. Recomiendo, ustedes dirán, verán lo que hacen, pero yo recomiendo que hagan lo propio. Pero primero lean. Yo los leo toditos, así me aburra y pierda tiempo. ¿Pero qué le voy a hacer? Son mensajes, se respetan. Pero evitemos distraer demasiado. No manden distractores esos mensajes despistados. Procuren evitarlo o por lo menos minimizarlos. Por supuesto, no envíen memes u otro tipo de material impertinente. Hasta ahora lo han hecho bastante bien, no lo tomen como una censura o una recriminación, pero es una exhortación a efecto de que no se desvirtúe el adecuado uso de nuestro grupo WhatsApp. Muy útil para la información rápida entre nosotros, ustedes y mi persona. Bien, vamos a continuar con el estudio de los alcanos. Ya hemos visto ampliamente nomenclatura y formulación y vamos a ver seguidamente lo referente a estructura y formación de los alcanos, porque como vamos a ver, eso tiene gran importancia en su comportamiento, en sus propiedades, que nosotros debemos conocer a profundidad, pero estamos yendo a este respecto que tiene que ver con posibles causantes de esas propiedades. Haciendo recuerdo a ustedes que en los alcanos, el elemento central, que es el carbono, como en todo hidrocarburo, este tiene hibridación sp3, con todo lo que ello conlleva, las consecuencias de detalle que resultan de la hibridación sp3 para este elemento o cualesquiera que presente esta hibridación, a saber, la geometría tetraédrica y ángulo de enlace, lo vamos a abreviar así, tendiente a 109,5 grados sexagesimales. Lo pongo así,
porque es una tendencia que en muchos casos se logra. ¿En qué casos? Los alcanos acíclicos cumplen muy bien. 109.5 grados grados 28 minutos. Grados sexagesimales se dividen en 60 minutos. 28 grados es casi medio grado. En realidad serían 30 grados. 30 minutos. Sería medio grado. Entonces 28 es casi nada la diferencia. Se redondea a 109 grados sexagesimales. Por último, lo redondean números enteros. 109 grados. Para no ser tan preciso. En los alcanos acíclicos, el ángulo de enlace se cumple muy bien. Ponemos igual. 109.5 grados. No tienen impedimento para ajustarse a esa conformación. De tal manera que el carbono todos los carbonos que haya en el alcano acíclico tienen la geometría tetraédrica. Recuerden cómo se llaman este tipo de representaciones de fórmulas. ¿Alguien lo recuerda? Les dije que las revisen y repasen. ¿Cómo se llaman estas fórmulas? ¿Las fórmulas de Newman? No, esas son fórmulas en proyección que vamos a ver después. Pero estas, fíjense, líneas alternando con estos trazos ensanchados continuos y discontinuos. Son fórmulas de cuña. Gracias, eso es. Estructuras o fórmulas de cuña, donde las líneas continuas son enlaces en el plano de escritura. Estas que son cuñas hay de dos tipos. Las continuas, a veces mostradas rellenas, negras así enteras, son enlaces que están hacia adelante, están oblicuos hacia adelante. Y las cuñas discontinuas son enlaces que están hacia atrás del plano de escritura, ¿no? Y uno vislumbra que efectivamente cada carbono estaría orientado hacia el vértice, es decir, cada enlace en realidad orientado hacia el vértice de un tetraedro regular, una pirámide de base triangular. Entonces el carbono estaría al centro del tetraedro. Y por supuesto, este ángulo de enlace es cada uno de estos. 109 grados, 109 grados, 109 grados, 109 grados, ¿no? Cumplen muy bien los alcanos acíclicos. Además, presentan rotación libre alrededor de los enlaces simples. Por supuesto, son todos simples, ¿no? ¿Y eso qué consecuencias trae? Que las cadenas de alcanos, por más que sean largas o cortas, están rotando unas respecto de otras. Y así, por ejemplo, voy a mostrar solo los carbonos. Por supuesto, los carbonos tienen sus hidrógenos. Por ejemplo, un N-pentano. Sería así la conformación. Lo que podríamos decir conformación en zigzag. No pueden alinearse en fila recta los carbonos. Por eso solo puede darse, por ejemplo, lo vamos a ver después en la hibridación SP, geometría lineal. No se pueden alinear los carbonos, ustedes no lo pueden esto estirar y todos estén en fila. Están zigzagueando, no tienen conformación en zigzag para cumplir estos ángulos de 109 grados, ¿no? 109, 109, 109,
tanto entre carbonos como con los hidrógenos que pudieran llevar unidos. Pero además hay libre rotación de enlaces simples. Eso significa que estos enlaces están rotando. Digámoslo en términos, digamos, corrientes, es como si la molécula vivoreara, ¿no? O sea, este carbono que ahorita está aquí puede estar más arriba, en fin, son estructuras flexibles y pueden tener por ese motivo una infinidad de posibles conformaciones, pero la tendencia es esta, a extenderse a una conformación extendida. Esta es una de muchísimas otras posibles, reitero, no son moléculas rígidas, no son. Por la libre rotación alrededor del enlace simple pueden tener infinitas conformaciones, pero la tendencia es la conformación así en zigzag, alternarse, estando alineados, pero no en fila recta, sino así, zigzagueando, ¿no? Siempre conservando, miren que la rotación esta no modifica el ángulo de enlace, sin embargo permite, por ejemplo, voy a mostrar aquí, y ahora vamos a ver una representación que mencionó una compañera hace rato en proyección de Newman. Digamos que proyectamos un punto de vista, una mirada en este sentido. Este carbono alineado sobre el otro. Por supuesto, aquí vendrían los hidrógenos, ¿no? Igualmente acá, 2, 2, 2 y aquí 3 en estos carbonos extremos o terminales. Lo voy a mostrar por esta vez esos dos. ¿Cómo se vería en la proyección de Newman mirando este carbono 2 sobre el carbono 3? Mirando en este sentido, aquí vendría un hidrógeno, aquí vendría otro hidrógeno, y acá este carbono, abrevémoslo así. El carbono 3, este es el carbono 2, el carbono 3 estaría atrás allá, quedaría oculto, como en un eclipse de sol total, pero sus enlaces estarían visibles. Respectivamente tendríamos acá hidrógeno, hidrógeno. ¿Cómo se vería? Mirando, procuren tener esa imagen, esa imaginación tridimensional. ¿Cómo se vería? Este quedaría acá. ¿Ven? Y esos dos hidrógenos que están hacia abajo serían estos. Entonces, esta sería la la representación en proyección de Newman, proyectando el carbono 2 sobre el 3. Estas líneas seguramente están recordando, porque esto lo han visto en Química Orgánica 1, me consta, lo he visto en el programa. Estas líneas que penetran al círculo son enlaces de este carbono, del que está aquí delante. Vean estos dos hidrógenos. Este CH3, este metilo está ahí. Y las líneas más cortitas usualmente que no penetran a la esfera, al círculo, son enlaces del carbono de atrás. El carbono de atrás no se ve, pero sus enlaces sí. ¿Ven? Estos dos hidrógenos son estos de aquí. Este es, en realidad, a ver, este metilo, o este en realidad sería CH2, lo vamos a poner así, abreviado. Son dos carbonos, lo vamos a abreviar así, C2H5, porque son dos carbonos, el 4 y el 5. Entonces sería, lo abreviamos simplemente así, no los detallamos. Se pone C2H5, dando a entender que son estos dos, el H2 y este CH3, abreviado C2H5. Entonces, esto es la representación perdón. Alternada. Porque se alternan los enlaces de aquí delante con los de atrás. Minimizando las repulsiones es la más favorecida.
Puede darse esta otra conformación, fíjense. Y es real, dado que puede haber rotación, donde los enlaces de aquí delante se sobreponen al proyectarse sobre los de atrás, de tal manera que esto lo veríamos. Licenciado, disculpe. Dígame. Lo que pasa es que mi internet anda muy lento y por rato solo me aparece su perfil. Quisiera saber si algún compañero lo está grabando para que no lo pudiera pasar, por favor. A ver, lo veremos. Veremos la señal. Voy a hacer una verificación de la señal. Hace rato, hace unos 3 minutos estaba mal. Ahorita está bien. Espero que haya mejorado la suya. Está bien ahorita la señal. Hace unos 3 minutos sí había un bajón. Hay una que dice que lo está grabando, doctor. Ah, sí. Bueno, No, yo lo veo bien. como les había indicado anteriormente en clases anteriores, en mi versión de Meet ha sido suprimida la opción de grabación. No sé cómo estará pudiendo grabar, debe ser con otra aplicación. Yo he buscado en Meet y no he podido encontrar, pero ya me he informado de otra aplicación. El problema es que, ¿por qué no la he instalado y no grabo? Porque no genera un enlace para que uno pueda enviarles el enlace, porque la grabación entera pues es pesada, ocupa mucha memoria, es casi hora y media de clase. No sé en qué formato y características está grabando la compañera que dicen. Dice que lo está subiendo a YouTube, que le va a Sí. pasar el link de la aplicación a usted para que pueda Ya, grabar. le agradecería mucho, nos haría si es YouTube, uno puede, disponiendo del enlace, después verlo sin tener que descargarlo, ¿no? Porque eso ocupa mucha memoria, no hay dispositivo que aguanten tanta memoria. Entonces, si es con un enlace de un link, eso está muy bien, se lo agradecería que me lo envíe y yo lo puedo enviar al aula Classroom, previa revisión de que esté adecuadamente grabado. Sería muy bien, le agradecería. Bueno, estábamos mostrando otra posible conformación alternativa a esta, donde se eclipsan los enlaces de adelante con los de atrás. ¿Ven? Los mostramos un poquito apartaditos, pero este hidrógeno estaría solapado con el etilo, porque el etilo sería todo esto de ahí atrás. Recuerden, esta representación es lo que llaman conformación eclipsada. Esta es la más favorecida, es la que predomina. Ambas existen. No es que la otra menos favorecida no exista, no esté presente, existe. Pero esta es la más favorecida. Un alcano, por ejemplo, más tiempo está en conformación alternada que eclipsada, porque aquí hay una cierta repulsión entre los átomos de aquí delante, por ejemplo, este hidrógeno con ese hidrógeno de allá atrás, o este hidrógeno con esos otros carbonos de allá atrás. Entonces, cuando hay eclipsamiento, hay más posible repulsión. En cambio, cuando hay alternancia, se minimizan las repulsiones. Y esto está más favorecido. Es lo que está dibujado acá. Conformación en zigzag, alternándose los enlaces de aquí adelante con los enlaces de atrás. Y por eso, más tiempo, cualquier alcano tiende a estar así lo más alineado posible, extendido, pero no en fila recta, por si acaso. La hibridación no lo permite. Bien. Así hayan ramificaciones, la conformación extendida así en zigzag es la más favorecida. Bien, ¿qué pasa con los cicloalcanos? En los cicloalcanos hay restricciones por el hecho de haber un anillo, cualquiera sea el tamaño, ya hay
rotación restringida. O sea, ya no pueden rotar todo lo que quieran, vuelta completa, un carbono respecto de otro. De tal manera que ya no son posibles infinitas conformaciones, sino solo ciertas conformaciones y en algunos casos solo una. Y depende del tamaño de anillo. De tal manera que anillo hasta aproximadamente 5 carbonos, o sea, ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, sin o con cadenas laterales, las cuales no afectan mucho. Son anillos planos o casi planos. Por el tamaño del anillo, no pueden plegarse. Mientras que anillos desde unos 6 carbonos, lo que toca, ciclohexano, cicloheptano, ciclooctano y superiores, serían anillos plegados, tienen plegamientos, no pueden ser planos. Bien, vamos a mostrar algunas conformaciones. De hecho, el ciclopropano, el cicloalcano más pequeño, es plano, o sea, así, totalmente plano. Porque siendo un triángulo, equilátero por supuesto, lleve o no cadenas laterales, 3 puntos en el espacio hacen un plano, es un anillo totalmente plano. El ciclobutano ya es un poquito doblado, debía ser un cuadrado plano, pero hay un cierto plegamiento leve. Igualmente en el ciclopentano hay un leve plegamiento. Ya el ciclohexano es totalmente plegado. Vamos a mostrar el caso del ciclohexano, que es el más emblemático. ¿Cómo es el ciclohexano? La conformación más favorecida es la que llaman tipo silla. Esta se llama conformación tipo silla. No sé si está por ahí el nombre. Arriba está. Son conformaciones y por tanto esta estructura es un conformero. Ahí está. El conformero más estable es el tipo silla. Forma o conformación de silla. Es el que está mostrado, lo vamos a mostrar nuevamente. Ahí está. Silla, pero no estas sillas comunes que usamos nosotros, sino, digamos, estas sillas playeras. No sé si han visto sillas playeras. Tienen un doble plegamiento, uno hacia abajo y el otro hacia arriba. De tal manera que sus hidrógenos se van alternando entre un poco arriba, entre arriba, abajo, fíjense. Aquí se respeta perfectamente los ángulos de enlace de 109 grados, se parecen a los alcanos acíclicos. Doctor, ingeniero, Sí. discúlpenos, si está mostrando algo no se ve nada. A ver, permítame un ratito, vamos a revisar. Gracias por avisarme. Compañero, debe ser tu internet porque el mío lo veo clarísimo. Sí, clarísimo, ¿sabes? A ver. Se ve súper claro. No creo que se refiere a si está presentando pantalla. No está compartiendo No nada. está Sí, de la compartiendo pantalla está hablando. A ver, una vez más. bien. A Se ve ver, bien la pantalla. miren nuevamente. Ahora sí. Ya. Muchas gracias por avisar. Vean, así es el ciclohexano. No es un anillo plano como una loseta. Los hidrocarburos aromáticos como el benceno sí lo son. Los vamos a ver después, pero los cicloalcanos, vean este doble plegamiento, como una silla playera, ¿no? Y ahí tienen, ¿ves? Esto es silla. Y aquí se desglosa, tiene 6 hidrógenos axiales, que llaman así, orientados paralelos al eje. Uno sí, otro no, vean así.
Y hay los hidrógenos llamados ecuatoriales, que son los que están orientados hacia el costado, hacia el ecuador, digamos, ¿no? Ahí están todos. La molécula completa es como se muestra aquí, ¿no? Ahí la tienen, a la izquierda. Así es el ciclohexano tipo silla. Sin embargo, no es la única conformación posible. Alterna, digamos, está alternando entre la silla, que puede ser en un sentido o en el otro. Vean la silla doblada en un sentido y en el otro, izquierda y derecha, igual es silla. Con esta conformación que se llama tipo bote, como una especie de canoa. También hay un doble plegamiento, pero hacia el mismo lado, hacia arriba. De estas dos, la más favorecida es tipo silla. Es la tipo silla, las de los costados. Así es el ciclohexano, sí o sí es plegado. Sí o sí es plegado. ¿Cómo serían los otros alcanos más pequeños? Los alcanos más pequeños tienden a ser planos. Vamos a mostrar cómo su conformación, tal vez un poquito exagerada. Recuerden, ¿no? Estos no son su conformación, son sus fórmulas topológicas, abreviadas, como dice ahí. Ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano y ciclohexano. Así mostramos topológicamente al ciclohexano. Ya hemos visto con una representación panorámica en perspectiva que no es un anillo plano, es un anillo plegado, tipo silla y tipo bote. Las dos conformaciones coexisten. Más favorecida la tipo silla. ¿Cómo es la conformación vista tridimensionalmente del anillo? Descartando los hidrógenos por más facilidad. Veamos aquí. El ciclobutano, aquí está un poquito exagerado, pero vean, no es un plano, no es un cuadrado plano, es un cuadrado un poquito doblado, ¿ven? Ya hay un cierto doblez. Un cierto doblez. Y el ciclopentano también. Pero son en realidad casi planos, diríamos. Casi planos. En cambio, el ciclohexano y superiores, vean, por ejemplo, el cicloheptano ya tiene más plegamientos. Ciclohexano, cicloheptano, ciclooctano son plegados en un sentido o en el otro, con dos o más plegamientos. Entonces ya no pueden ser planos o casi planos como decíamos, los alcanos cíclicos hasta 5 carbonos. Ahora bien, hay una teoría que seguramente ustedes deben haber oído nombrar en química orgánica, que es la teoría de las tensiones. Voy a borrar la pizarra, los que están tomando apuntes o haciendo captura de pantalla, háganlo. Un momento. ¿Sí? Ya. No está de más que ustedes tomen apuntes, yo lo exhorto, lo recomiendo. ¿No? Y yo cuando escribo, complementando a lo que hablo, ¿se dan cuenta? Tomen nota. Y los que prefieren, pueden hacerle una captura de pantalla, yo me pongo a un lado, han visto, lo hago mayormente para que ustedes no solamente puedan ver, sino además si quieren tomarle una fotografía o captura de pantalla a lo que estamos mostrando. Bien. Entonces, en los cicloalcanos, a diferencia de los alcanos acíclicos, hay tensión de enlace. De tal manera que mientras los alcanos acíclicos están libres de tensión, son moléculas que no están forzadas. Tensión significa una fuerza que tiende a modificar la estructura, mientras que en los alcanos cíclicos, ya sabemos los cicloalcanos, hay tensión de enlace. De dos tipos fundamentalmente. Angular y torsional.
Una breve mención a cada una de ellas, sin extendernos demasiado, porque no vamos a ser unos especialistas en estereoquímica. Esto es estereoquímica, se dan cuenta. La tensión angular se refiere a la fuerza que se da cuando el ángulo de enlace está modificado de lo que debería ser. Por ejemplo, en el ciclopropano, el ángulo de enlace es 60 grados. Fuerte tensión angular. ¿Debía ser cuánto? 109 grados. Está cerrado a la fuerza. Claro, en un triángulo no podemos abrirlo más. Habría que cortar o partir el anillo, ¿no? Para poder hacerlo. Mientras sea anillo, el ángulo de enlace es 60 grados. En el ciclopropano, el ángulo de enlace es aproximadamente 90 grados. ¿Por qué decimos aproximadamente? Recuerden, hemos mostrado que el ciclopropano ya tiene un poquito, es casi plano, no es totalmente plano. Y eso modifica un poco el ángulo de enlace, pero alrededor de los 90 grados, un grado más o menos no hace. Ya en el ciclopentano está casi ya en lo esperado. El ángulo de enlace es de aproximadamente 108 grados, el ángulo interno de un pentágono regular, ¿no? En los cicloalcanos superiores, lo vamos a ver, mayor o igual que 6 carbono, o sea, ciclohexano, cicloetano, el ángulo de enlace ya es 109 grados. O sea, ya no hay tensión angular. Tensión angular, deformación del ángulo en los anillos pequeños, lo estamos viendo. Aquí alta, aquí casi nada, y en los alcanos cíclicos superiores, nada. La tensión torsional, ¿a qué se refiere? Se presenta cuando hay un forzamiento. Recuerden, tensión es forzamiento, es un esfuerzo que se da físicamente. Cuando se distorsiona la alternancia de enlace. Hemos visto, por ejemplo, los alcanos acíclicos, hay conformación alternada y conformación eclipsada. Los átomos de adelante con los de atrás. Por supuesto, hay tensión cuando hay eclipsamiento, tensión torsional. Y está libre de tensión torsional cuando hay alternancia. En el ciclohexano hay cero tensión de ambos tipos, cero tensión angular, ángulo de 109 grados, y cero tensión torsional, conformación totalmente alternada. En estos más pequeños hay más o menos tensión angular, pero en todos hay tensión torsional, porque hay una tendencia al eclipsamiento. Y en los superiores ya no hay tensión angular, lo estamos indicando, porque el ángulo ya es 109 como si fuera un alcano acíclico, pero hay en mayor o menor grado tensión torsional, una cierta tendencia hasta el eclipsamiento. Y eso no se puede evitar, o sea, se podría evitar si se rompe, se abre el anillo, ya no sería pues alcano cíclico, ya sería cicloalcano, pero mientras sea cicloalcano, hay esas tensiones de enlace, ¿no? Que les quita estabilidad. ¿Cuál es la consecuencia? Dijimos que nos interesaban por las consecuencias. Una menor estabilidad. Y eso explica por qué los cicloalcanos son menos estables y más reactivos que los alcanos acíclicos, lo cual vamos a ver posteriormente cuando veamos propiedades químicas y reacciones de estos compuestos. ¿Ven cómo estos aspectos estereoquímicos son importantes en términos del comportamiento y propiedades de las moléculas? Entonces, esto lo resumo muy bien. Alcanos acíclicos, ninguna tensión, ni angular ni torsional. Los alcanos cíclicos tienen tensión de enlace, una o dos de estas en diferente magnitud. El más inestable de los cicloalcanos es el ciclopropano y sus derivados, el metilciclopropano, el etilmetilciclopropano, etc. Porque un anillo así tan cerrado tiene una fuerte tensión angular. Vean, esto es mucho menos de 109 grados, que sería lo ideal, y una fuerte tensión torsional también, hay un gran eclipsamiento, y no se puede evitar. Bien, eso entonces en cuanto a conformación de los
alcanos, tanto acíclicos como cíclicos. Vamos a ver seguidamente. Doctor, una Le pregunta. escucho. No entendí muy bien la diferencia entre tensión angular y tensión torsional. Ya, la repetimos, tal vez con otras palabras. Antes de ver propiedades físicas, organolépticas y aplicaciones de estos compuestos, para motivarles a que se interesen en conocerlos. Bien, la tensión angular se refiere al ángulo de enlace, estos ángulos. Voy a mostrar uno de ellos en cada estructura, aquí, aquí, estos ángulos, en fin. A eso se refiere. Si una estructura está libre de tensión, es que se cumple el ángulo esperado, 109 grados. No hay tensión angular. Si está distorsionado el ángulo, ahí hay tensión angular, porque sería el ángulo de enlace. Como decíamos en los alcanos acíclicos, dado que pueden experimentar libre rotación alrededor de su enlace simple, es como si tuvieran libertad de movimiento, con restricciones, por supuesto, ¿no? Entonces, se cumple bien. Los alcanos acíclicos no presentan tensión de ningún tipo, ni siquiera angular. Pero en los cicloalcanos, el ángulo puede estar muy distorsionado o poco distorsionado. Aquí está muy, más o menos, y poco. Y en estos superiores se cumple 109 grados. Si se cumplen los 109 grados de ángulo, no hay tensión angular. Si está deformado el ángulo, ya sea por estar más cerrado o más abierto de 109 grados, hay tensión angular, tensión de ángulo de enlace. A eso se refiere la tensión angular. Tensión torsional, aunque ya lo he borrado, recuerden como cuando mostramos la conformación alternada y eclipsada, hay tensión torsional cuando tienen al eclipsamiento los átomos de delante del átomo, entre átomos vecinos, por ejemplo, mostramos entre el carbono 2 y 3. La conformación eclipsada tiene tensión torsional porque tiende a torcerse, buscando alternarse los átomos unos respecto de otro. ¿Por qué alternarse? Para alejarse lo más posible el uno del otro. En realidad son los electrones que, teniendo todos carga negativa, tienden a alejarse, tienen repulsión, cargas del mismo signo, ¿no? Electrón con electrón. ¿Y cómo pueden minimizar esa repulsión? Alejándose. Los átomos están más alejados, lo vamos a decir de esta otra manera, cuando la conformación es alternada. ¿Mm? Y la repulsión es mayor cuando la conformación es eclipsada. Ahí hay tensión torsional, porque las estructuras tienden a torcerse, no pueden. Si son anillos, los anillos tienen restricción, limitación de movimiento, ya no pueden moverse tan libremente como los alcanos acíclicos. Son un poco más rígidos, con cierta limitación en el movimiento, y algunos totalmente rígidos. El ciclopropano, ningún movimiento o modificación, tiene una única conformación, mientras que el ciclohexano, hemos visto, tiene dos conformaciones, la tipo silla y tipo bote. Tienen cierta flexibilidad, pero tampoco cualquier otra conformación, mientras que los alcanos acíclicos tienen infinitas posibles conformaciones. Bien, espero que lo haya captado mejor. Sí, doctor. Vamos a ver las propiedades físicas y organolépticas y alternar con un poco de mostrar, describir usos y aplicaciones de estos interesantes e importantes compuestos. Tal vez empezando un poco con los usos y aplicaciones. Lo vamos a recapitular después. A ver.
Muy bien. Un poco de usos y aplicaciones, entre otras que vamos a mencionar después. Vean ahí arriba. Lo voy a resaltar. Y es lo que ocurre en muchos países, incluido el nuestro. Muchos de los alcanos, generalmente como mezclas, como ciertas fracciones obtenidas del petróleo, se emplea como combustibles. Gasolina, queroseno, diésel, el mismo gas natural, ¿no? Ya sea en garrafas o por redes, domiciliario. ¿Qué uso le damos? Quemarlo para obtener energía. No es tanto para producir dióxido de carbono que se produce, sino para obtener y utilizar la energía que se libera de la combustión. Entonces, su principal uso, al menos en nuestro país es casi el único, es como combustible. Algunos de ellos, por supuesto, líquidos, se emplean como disolventes. El éter de petróleo o hexano es ampliamente usado como solvente, ¿no? De baja polaridad para disolver grasas, colorantes, adhesivos, entre otros. Están presentes en pinturas, barnices, lacas. Se usan, por ejemplo, para extraer aceite de las oleaginosas. En las industrias aceiteras extraen el aceite de la soya, del girasol, con hexano o éter de petróleo. ¿Ven? Son alcanos. Y por supuesto como lubricantes en motores, en vehículos, como lubricantes en incluso esto de máquina de costurar, lubricantes para bisagras y otros, ¿no? En mueblería. Entonces, amplio uso como lubricante, entre otros posibles usos que vamos a destacar, ¿no? Y aquí se mencionan algunos que vamos a profundizar después, ¿no? El gas natural, la gasolina, el queroseno o querosén, algunos lo dicen, según la traducción, porque es un término derivado del inglés. El aceite de calefacción, que es una mezcla de alcanos aceitosa, que antiguamente, actualmente ya no se empleaba para quemarlo en lámparas para calentar, ¿no? En lugares donde hace mucho frío, quemaban este aceite para obtener calor, por eso, de calefacción, y la cera de parafina, ¿no? Es el componente de la parafina de las velas, por ejemplo, y de otros agentes impermeabilizantes. Bien, vamos a referirnos a las propiedades físicas de los alcanos, pero vamos a que aquí están descritas muy directamente. Vamos a respaldarlas con el conocimiento previo correspondiente. Buscándoles causa u origen en sus características microscópicas moleculares. En este sentido diríamos, ¿qué fuerzas intermoleculares contienen o presentan? Han de recordar ustedes, por haberlo visto en materias previas, que en toda estructura orgánica pueden haber típicamente tres posibles, digo posibles, no es necesario que las tres estén, fuerzas intermoleculares. ¿Recuerdan ustedes las llamadas fuerzas de Van der Waals? Fuerzas dipolo-dipolo y el llamado enlace o puente de hidrógeno. Hay compuestos que tienen las tres, algunos solo dos y otros solo una, pero alguna de haber, en mayor o menor grado. ¿Cuál es la que mínimamente hay? Y de hecho en estos hay. Las fuerzas de Van der Waals han sido estudiadas por ustedes, no vamos a insistir en describirlas extensamente. Son fuerzas temporales que se dan cuando las moléculas están cerca,
se deforma su distribución electrónica y se forman lo que llaman dipolos, por eso son dipolos temporales, momentáneos o instantáneos, que se atraen cuando están cerca y dejan de atraerse cuando están lejos. Entonces, esas son las fuerzas de Van der Waals que varían ampliamente, desde mínimas casi inexistentes en las moléculas de bajo peso molecular y pueden ser más o menos moderadas y hasta muy grandes en las moléculas de alto peso molecular. ¿Por qué hablamos del peso molecular como factor causante? Porque a más peso molecular, más electrones involucrados en esas fuerzas atractivas. Así, por ejemplo, el metano, el etano, el propano, tienen fuerzas de Van der Waals bajas. Son gases por ese motivo. No se atraen las moléculas. En cambio, pentanos, hexanos, lo digo en plural porque tienen isómeros, claro. Hasta, digamos, hexadecanos, aproximadamente de unos 5 hasta unos 16 átomos, 17 átomos de carbono, las fuerzas de Van der Waals son moderadas y por eso son líquidos. A partir de 18 carbonos son elevadas. Claro, va aumentando de a poco, ¿no? Con 18 carbonos ya el peso molecular es grande. Hay gran fuerza de Van der Waals y por eso son sólidos. Estamos adelantando un poco de las consecuencias en propiedades físicas, pero vean cómo van variando las fuerzas de Van der Waals. ¿De qué dependen? Del peso molecular de la sustancia. Cuando este es bajo, las fuerzas de Van der Waals son mínimas o casi inexistentes. Y va aumentando la fuerza de Van der Waals al aumentar el peso molecular. Bien. No hay fuerza dipolo-dipolo, porque para que haya fuerza dipolo-dipolo tiene que haber heteroátomos electronegativos, como halógenos, oxígeno, nitrógeno. Como son hidrocarburos, no hay fuerzas dipolo-dipolo, ni en estos hidrocarburos ni en los otros que vamos a estudiar. Enlace de hidrógeno peor todavía, porque tiene que haber un heteroátomo con pares de electrones no enlazantes y algún hidrógeno unido a un heteroátomo con pares de electrones no enlazantes. Por ejemplo, donde hay oxidrilo, amino, carboxilo, ese hidrógeno unido al oxígeno o al nitrógeno puede formar puente o enlace de hidrógeno. Aquí no hay ningún heteroátomo, ni oxígeno, ni nitrógeno, ni halógeno, ni azufre, entonces cero fuerzas de tipo enlace o puente de hidrógeno. Esta es la única que hay. Parece poco, pero varía muy ampliamente, reitero, desde mínima casi inexistente en los alcanos pequeños hasta muy grandes en los alcanos con muchos carbonos. Veamos con ello las principales propiedades físicas de estos compuestos. En primer lugar, estado físico. Ya estábamos adelantando un poco de ello. El subíndice se refiere al número de carbono, no es una fórmula completa, si dan cuenta, está refiriéndose al número de carbono. Desde el metano hasta el butano, hasta los butanos, son gases, son los típicos componentes de nuestro gas natural, metano, etano, propano y los dos butanos, N-butano e isobutano. Están al estado líquido desde los pentanos, desde 5 carbonos hasta unos 18, son líquidos. Y el estado físico sólido son aproximadamente de 18 carbonos para arriba. Desde el octadecano, nonadecano, eicosano, etcétera, son sólidos. No variando mucho entre alcanos acíclicos y cíclicos. ¿No? Sin embargo, hay algunos que están en el límite. Por ejemplo, hay alcanos con 18 carbonos que son sólidos, especialmente el lineal, y algunos alcanos de 18 carbonos con cadena lateral, el metilciclohexaheptano, o sea, con una o más cadena lateral tiende a ser líquido, o sea,
Son límites, por eso decimos muy aproximados, pero es una buena aproximación. Y eso influye en los usos y aplicaciones, algunos de los cuales los hemos estado mencionando. Vamos a ver los llamados puntos de fusión y de ebullición. Ustedes conocen esas dos propiedades, la han estudiado en química general. No son lo mismo. Punto de fusión se refiere a la temperatura de cambio de estado del sólido al líquido. Punto de ebullición, temperatura de cambio de estado del líquido a gas o vapor. Pero hay una cierta correlación. Cuando aumentan los unos, aumenta el uno, aumenta el otro, si comparan dos o más compuestos. Aquí no vamos a ver valores específicos. Sin embargo, vamos a ver las tendencias. La tendencia general es que los puntos de fusión y de ebullición aumentan con el peso molecular. ¿Por qué? Por esto, ¿no? Ya lo dijimos. Ven cómo la justificación microscópica permite respaldar lo que se observa macroscópicamente. Puntos de fusión y ebullición son para características macroscópicas, pero respaldadas en características microscópicas moleculares, como pueden apreciar. Entonces, los puntos de fusión y ebullición aumentan del metano al etano, al propano, al butano, etc. ¿Por qué? Porque va aumentando la fuerza de Van der Waals. Así de directo. En fin, cuando hay otra fuerza, aquí no es el caso, esas también pueden estar interviniendo, ya sea apoyando o contraviniendo. No es el caso aquí, no las vamos a describir porque no hay en los alcanos. Partamos lo más simple. Los alcanos que solo tienen fuerza de Van der Waals. Ahora bien, el más estudiado, porque está más sujeto a variabilidad, es el punto de ebullición. Es el que más se menciona. No es que el punto de fusión no exista, ¿no? Existe, pero tiene más impacto el punto de ebullición. ¿Y qué pasa entre isómeros que tienen el mismo peso o masa molecular? Teóricamente debían tener el mismo punto de ebullición. Sin embargo, se nota lo siguiente, y lo destaco porque es general para muchos compuestos orgánicos, no solamente alcanos, otros hidrocarburos como alquenos, alquinos, compuestos como los alcoholes, aldehídos, cetonas, etcétera, siguen la misma tendencia. Entre isómeros, que teniendo el mismo peso molecular, el punto de ebullición es mayor en los isómeros lineales y es menor en los isómeros ramificados. Reitero, el punto de ebullición mayor se da en el isómero lineal. Así, por ejemplo, el N-pentano tiene más alto punto de ebullición que el isopentano o el neopentano. De hecho, el N-pentano hierve a 36 grados. El N-pentano, lineal, ¿no? O sea, el isómero normal, el N-pentano. 36 grados. Fíjenlo. El isopentano o 2-metilbutano, ¿lo visualizan? Hierve a aproximadamente 28 grados. Sigue siendo líquido todavía. Muy volátil, más volátil que el N-pentano. Y el neopentano o dimetilpropano ya es un gas. Hierve a 9 grados. ¿Ven? Ha ido bajando el punto de ebullición a medida que más ramificado es el compuesto. Todos tienen el mismo peso molecular. Son 5 carbonos, 12 hidrógenos. Pero ven, el lineal o normal, mayor punto de ebullición. Y los isómeros ramificados disminuyen. Eso se da también en otros compuestos, una tendencia general. Ténganla siempre en mente. Entonces, eso en cuanto a los puntos de fusión y de ebullición. Algo similar se da con otros alcanos. Vamos a mostrar, por ejemplo, con el siguiente alcano.
Estos son 3 posibles isómeros del hexano. Aquí tienen el 2-metilpentano o isohexano, hierve a 60 grados. Por si acaso el N-hexano, cuyo punto de ebullición no está mostrado aquí, hierve a 65 grados, es más, ¿ven? 65 y un poco más. El isohexano a 60 grados, el metilpentano. ¿Se acuerdan qué se llama este? El 2,3-dimetilbutano con 2 ramificaciones. El mesohexano, ¿recuerdan? Ve, menos todavía, 58 grados el punto de ebullición. Y el 2,2-dimetilbutano, otro isómero ramificado, a 50 grados. El punto de fusión sigue tendencias diversas. Miren aquí, más bien hacia acá aumenta, es bajo cero. Hacia acá aumenta más bien al aumentar la ramificación. O sea, en otros casos disminuye. No sigue una tendencia tan regular como el punto de ebullición. Pero típico estamos viendo a más ramificación, más bajo el punto de ebullición. El isómero lineal es el que tiene más alto. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta esos detalles. Finalmente, hemos de referirnos a otra propiedad física importante. ¿Alguien quiere decir algo? Nuevamente vamos a borrar para continuar con otras propiedades físicas, las más destacables, no todas. Son muchas las propiedades físicas, pero estamos destacando las más representativas en términos de su impacto, usos y aplicaciones. La solubilidad. Habida cuenta que muchos de los usos, aplicaciones, tienen que ver con aspectos de solubilidad en solventes. Y generalmente se consideran 2 alternativas. En agua, solvente ampliamente utilizado, el solvente biológico universal por excelencia y muy usado en los laboratorios, como el laboratorio clínico donde ustedes van a trabajar. En agua y en general en solventes orgánicos, diríamos. Aquí hay una lista larga de sustancias orgánicas: éter dietílico, acetona, benceno, cloroformo, acetato de etilo y muchos otros más, que tienen en común ser solventes de baja polaridad, mientras que el agua es muy polar y formador de puente de hidrógeno. Los alcanos y en general los hidrocarburos de todo tipo son insolubles. Los alcanos y, como vamos a ver después, también los alquenos, los alquinos, los aromáticos son insolubles en agua. No se entienden. El agua es polar, formador de puente de hidrógeno. Los alcanos son apolares, ya lo dijimos, son apolares. Claro, hemos dicho no forman enlace o fuerzas dipolo-dipolo. ¿Qué significa eso? Que no son polares, son apolares. Lo dijimos un poco indirectamente. Son apolares. Y no solo los alcanos, todos los hidrocarburos. Habrá alguna excepción en un grado mínimo que puede ser débilmente polares, lo vamos a ver más adelante en otros hidrocarburos. Los alcanos cumplen, son apolares y por tanto insolubles en agua. Y no forman enlace de hidrógeno, ni entre sí ni con el agua, por supuesto. Entonces, el agua no los reconoce, no los disuelve. Recíprocamente, en solventes orgánicos sí son solubles. Son solubles en éter dietílico, en tetracloruro de carbono, en acetato de etilo, en acetona, y en diversos, casi la mayoría de los solventes orgánicos de baja polaridad. Por semejanza, ¿no? Los alcanos apolares y estos solventes poco polares se entienden.
y lo van a verificar en el laboratorio de la práctica. Uno va a ensayar la solubilidad de los alcanos en varios de los solventes, no en todos, en unos 4 o 5, y van a confirmar lo que estamos aquí afirmando. Recíprocamente, alcanos líquidos pueden ser usados como solventes. Es redundante decir líquidos, no van a ser gases, ¿no? Los gases no tiene sentido hablar como solvente. El estado de solución es el estado líquido. Y por supuesto, alcanos sólidos tampoco, a no ser que se los funda al estado líquido. Los alcanos, redundando, los líquidos son buenos solventes para compuestos de baja polaridad. Disuelven algunos plásticos, algunos, muy pocos en realidad. Disuelven pinturas, barnices, lacas, adhesivos. Las pinturas al aceite se pueden rebajar con gasolina. No es el mejor solvente, pero sirve. Y ni qué decir en el campo ya más relacionado con el laboratorio bioclínico. Son buenos solventes para grasas, se emplean como agentes desengrasantes. En los talleres muchas veces usan para limpiar piezas, ¿no?, de la grasa que tienen con gasolina. Los mismos mecánicos, después de estar todos untados de residuos de piezas mecánicas, se lavan con gasolina, ¿no? Saca mejor la grasa que el agua, incluso con jabón. Entonces, ¿ven? Pueden ser usados como solventes para diversos materiales de baja polaridad. Tienen amplio uso, incluso en estos locales, de limpieza en seco. No voy a creer que la ropa que se lleva a limpiar en seco es en seco. Efectivamente, se refiere a que no se emplea agua. Entonces, lo hacen con solventes orgánicos, donde a veces se emplea, por ejemplo, hexano, que saca bien la mugre, pero sin maltratar la ropa. Bien. Bueno, esto es el avance correspondiente al día de hoy. Antes de retirarnos, por favor, quiero yo decirles lo siguiente. Como es de conocimiento de ustedes, pues mañana es feriado y no vamos a pasar clase. Y muy probablemente, ojalá que no, lo veremos el próximo jueves, donde sí pasamos clases, reitero nuevamente, presencial, recuerden, en nuestro predio de aulas 291. Pero probablemente el siguiente viernes no podamos pasar. Es una posibilidad, no lo estoy afirmando. En todo caso, ya tenemos una clase perdida que es necesario recuperarla. La de mañana y otras posibles, como probablemente de la próxima semana, reitero, del viernes de la próxima semana. Entonces, por lo menos una recuperación necesitamos hacer. Yo quiero proponerles recuperar clases, la de mañana, pasando, por ejemplo, yo propongo que sea la próxima, en un horario que no les interfiera a ustedes. Y como es virtual, no es necesario que no se interfiera con otras clases, no es necesario que, como no es presencial, la recuperación, yo propongo que sea en la noche. Un día, por ejemplo, puede ser la próxima semana, el mismo jueves, pero en la noche, por ejemplo, a las 8 de la noche. Si ustedes no tienen inconveniente, si alguien tiene inconveniente, estoy diciendo de la clase de mañana. No estoy diciendo que es la única. Posiblemente el siguiente viernes no lleguemos a pasar, igual también hay que recuperarla. Me voy ya poniendo al nivel con la clase de mañana para recuperarla el siguiente jueves en la noche. O sea, pasamos clase presencial el jueves 21 a la 1 hasta 2:30 y nos volveríamos a ver ese mismo día, pero a las 8 de la noche para recuperar la clase de mañana.
es importante porque el calendario no se mueve y después no van a pisar los exámenes. ¿Quedó claro entonces? Dice, yo los jueves por la noche paso clases de ¿Tiene de pisos. otra materia? Podría Sí, ser otro día. Podría ser otro día. Digamos, puede podría ser ser el miércoles. el miércoles. El miércoles. Si alguien tuviera inconveniente el miércoles a las 8 de la noche, dígalo ahorita o calle para siempre y quedaremos para el próximo miércoles. Ya, creo que nadie tiene problema. Entonces, nos volveríamos a conectar por internet el próximo miércoles a las 8. Lo vamos a enviar de todos modos como mensaje en el grupo WhatsApp para los que no hubieran estado presentes o no prestaron atención. Lo vamos a comunicar por ahí, pero ya lo vamos acordando con los presentes. Hay 60 presentes en sala que nos volvemos a ver en una nueva clase el siguiente miércoles 20 a las 8 de la noche para recuperar la clase de mañana, del viernes 15, porque sabemos y lo respetamos, es feriado. Bien. Y no olviden